Bueno, muy buenas noches ya para todos los que ingresaron. Estoy aquí terminando de darle admitir a los que están ya solicitando ingreso todavía, pero son las 18:00 así que vamos a empezar para que nos rinda porque esta capacitación siempre es larguita. Entonces vamos a tratar como de hacerla lo más dinámico que se pueda. En este momento ya se está grabando. Los que no puedan acceder por problemas de conexión pueden ver después la grabación, no hay ningún problema. Les agradezco que mantengamos el micrófono cerrado, a no ser que tengamos una duda o alguna inquietud. En ese caso, están completamente autorizados para abrir el micrófono y hacer las respectivas preguntas. Para los que no me conocen, empiezo por presentarme. Mi nombre es Oscar Chapit, soy médico, especialista en administración en salud, soy verificador de condiciones de habilitación, he trabajado con diferentes secretarías de salud en el país, tengo un magíster en calidad y gestión integral y desde la resolución 1441 del 2013 estamos asesorando a profesionales independientes e IPS de todo el país a cumplir con los estándares de habilitación. La idea y el objetivo de nuestra empresa es tratar de hacerles a ustedes la vida más fácil, de poder cumplir con los requisitos de habilitación y que les vaya muy bien en las visitas de verificación y obviamente pues que eso repercuta en calidad para los usuarios que atienden. Entonces, no siendo más la presentación, voy a empezar a compartirles pantalla y les voy a explicar en qué consiste esta capacitación. Permítanme, yo abro acá primero la página. Entonces, yo les voy a entregar a ustedes una carpeta con cierta documentación. Caramba, me salió. Listo, una carpeta en donde va a estar esto. Entonces va a estar la presentación de las diapositivas que les voy a mostrar. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Y se escucha bien? Sí, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces les voy a... Aquí está Sí, señor. Gracias, Doc. Entonces, la presentación, las diapositivas que les voy a mostrar ahorita, aquí está mi certificado como capacitador de violencia sexual, por si de pronto algún verificador les pide pues, que demuestren que el capacitador estaba capacitado, obviamente. Una carpeta que se llama normatividad, que ya se la voy a explicar, y una carpeta de bibliografía en donde, pues, en resumen, solamente hay el informe de medicina legal de cierta información que les voy a mostrar durante la capacitación. En la carpeta de normatividad está esta documentación que procedo a explicarles en este momento. Entonces, en primer lugar, está la resolución 3100. Esa no está ahí, pero pues se las puedo poner también, obviamente, para los que no la tengan. Y de esa resolución mencionar pues el párrafo en la página 60 en donde establece que el talento humano en salud, de los servicios de salud de los grupos de consulta externa, ¿sí? Internación, ay, me están rayando la pantalla. Permítanme. Anotar y borrar todos los dibujos. Listo. Entonces, todos, el talento humano en salud de los grupos de servicios de consulta externa, internación y servicios de urgencias deben contar con constancia de asistencia en las acciones de formación continua en la atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Entonces, este es como el artículo y la razón por la cual estamos acá y por la cual se han venido flexibilizando los cursos de violencia sexual. Cuando empezaron los cursos de violencia sexual eran cursos de 16, 18 horas y pues tocaba tomarlos específicamente con el ministerio y con las secretarías de salud. Pero esos cursos estaban muy enfocados
sobre todo a la atención integral de los pacientes víctimas de violencia sexual en las instituciones donde tenían servicio de urgencia, donde tenían los kits de violencia sexual y los kits de recolección de evidencia forense. Pero uno hacía esos cursos y se iba para el consultorio y se pegaba la enredada más grande porque no sabía qué hacer en el consultorio. Si yo no tengo kit, ¿cómo voy a recoger muestras? ¿Cómo voy a dar profilaxis a las víctimas de violencia sexual? O sea, ¿qué tengo que hacer realmente desde mi consultorio? Entonces, por eso poco a poco han venido saliendo capacitaciones en donde van como aterrizando mucho más todos los requisitos y todo lo establecido por la normatividad y pues ese es el producto que que les voy a entregar el día de hoy, tratar de hacerlo como lo más específico posible de qué es lo que tienen que hacer cada uno de ustedes desde su consultorio como profesional independiente. Si hay alguna IPS aquí, esta capacitación de consulta externa, IPS de consulta externa, esta capacitación también les sirve, no solamente a los profesionales, sino también al personal de línea de frente, a los higienistas, a las auxiliares, a todas las personas que tienen contacto con los usuarios, pues están obligados a recibir ese tipo de capacitaciones. Y fíjate que la constancia se resume en la constancia de asistencia a las acciones de formación continua en la atención integral de salud de violencia sexual. Entonces, fíjate que la norma no establece ni esta ni ninguna otra cada cuánto tienen que hacer esas capacitaciones. Simplemente se limita a decir que la formación tiene que ser continua. Pero en la práctica, lo que está sucediendo con las secretarías de salud es que están pidiendo que la capacitación se haga por lo menos una capacitación anual, así como se hacen las de seguridad del paciente, igual la violencia sexual, que se vayan abordando como diferentes temas relacionados con violencia sexual y como que vayamos enriqueciendo toda nuestro conocimiento alrededor de los delitos relacionados con abuso, violencia física y violencia sexual. Entonces, esa es la resolución. La resolución también habla acerca de pues, que tiene que establecerse el proceso de referencia de las víctimas de violencia sexual, de lo que vamos a hablar en este momento, cómo va a ser la referencia a los servicios de urgencias, y habla también de unos requisitos que hay que tener las instituciones prestadoras de servicios de salud y los profesionales de salud independientes y las entidades con objeto social diferente. Entonces, esta parte se los voy a explicar con todo detalle durante el transcurso de esta capacitación. En segundo lugar, entonces no les voy a enredar con normatividad, simplemente les voy a mencionar las dos normas de las que salieron todo este tema de la atención integral a víctimas de violencia sexual. Entonces, en primer lugar, está el decreto 2734 del 2012, ¿cierto? Que estableció que se tenía que establecer como un protocolo y unos pasos de atención para poder optimizar y garantizar los derechos a las víctimas de violencia sexual. Y está la resolución 459 del 2012, por medio del cual el Ministerio de Salud adopta el protocolo y modelo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual. En esta resolución 459, cierto que son 55 páginas, el ministerio estableció los 15 pasos que o como que establece qué es la atención integral de una persona víctima de violencia sexual. Entonces, él detalla cada uno de los pasos, pero como les digo, estos 15 pasos no tenemos cómo desarrollarlos desde el ámbito de la consulta externa, y ustedes se van a dar cuenta que algunos de ustedes van a poder desarrollar 6 pasos solamente y no en el orden que establece aquí la resolución, y algunos otros van a poder desarrollar 7 pasos dependiendo de las condiciones en las que estén. Entonces, ya les voy a explicar con mucho más detalle cuáles son esos 6 o 7 pasos que van a poder desarrollar en sus consultorios. Les voy a dejar también una información como para que empiecen a profundizar. Si ustedes el otro año no quieren pagar curso de violencia sexual,
no es obligatorio pagar cursos de violencia sexual. Simplemente con esta información que les voy a dejar, ustedes pueden hacer sus propias capacitaciones, sus propias socializaciones de los diferentes temas. Lo único que necesitan es dejar evidencia, se hacen unas diapositivas del tema que van a abordar y elaborar un acta en donde dicen en qué fecha, en qué hora, quiénes se reunieron, qué temas abordaron, las diapositivas que utilizaron y si quieren tomar una foto de la reunión. Con eso es completamente válido para cumplir con el requisito de educación continua en el modelo de atención integral en salud a víctimas de violencia sexual. Entonces, en este modelo, el ministerio amplía todo el conocimiento, todo el marco referencial, el marco teórico, estadístico y la situación de Colombia con respecto a las víctimas de violencia. Entonces, aquí hay suficiente tema para estudiar. Por lo menos unos 15 años tienen material aquí para poder hacer sus capacitaciones y poder estar retroalimentando año a año. Si lo quieren hacer cada año, si lo quieren hacer 2 o 3 capacitaciones al año, también lo pueden hacer sin ningún problema. Les dejo también el protocolo de vigilancia en salud pública, que ya vamos a hablar, porque en esto sí estamos, o he visto que como que lo hemos dejado a un lado, el tema de la notificación obligatoria al sistema de vigilancia epidemiológica, el CIVIGILA. Entonces, en este documento ustedes pueden profundizar un poco más acerca de cómo se hace el reporte a través de la ficha del Instituto Nacional de Salud, la ficha de código 875, que ya se las voy a mostrar. Entonces, aquí establece como todo el protocolo de reporte, el estado del arte y cuáles son como los objetivos para poder hacer los respectivos reportes al sistema de vigilancia epidemiológica. Les dejo también dentro de los documentos un documento en donde nos orienta cómo hacer una entrevista a niños y niñas que son sospecha o son víctimas de abuso sexual. Yo sé que aquí hay psicólogos en la capacitación, pero la gran mayoría no tenemos esas competencias. Entonces, sí les recomiendo que le echen una leída con calma a este documento porque pues si se nos presenta el caso de una sospecha de abuso sexual en un niño, pues vamos a tener que hacerle la entrevista para poder diligenciar la historia clínica. Entonces aquí nos establece como las recomendaciones para poder hacer una entrevista exitosa con los niños. Entonces, estos son temas que no alcanzamos a abordar en esta capacitación, pero les dejo como la información para que ahondemos en este tema. Esta es la ficha de notificación de los casos de violencia sexual, la ficha 875, y como se dan cuenta es una ficha de 2 partes, una parte que son los datos básicos de la víctima y ya después si viene la propia ficha en donde se establece qué tipo de violencia sexual o no sexual se está reportando, si es violencia física, psicológica, negligencia o abandono, si es un caso de acoso sexual, de acceso carnal, de explotación sexual, de trata de personas, de otros actos sexuales, de mutilación genital, etc. Entonces, esta ficha vamos a tener que diligenciarla en el momento en que se nos presente un caso de violencia sexual. Aquí les dejo también el modelo ecológico para una libre de violencia de género. Revisen los temas que hay acá, que son temas como para poder tener como un contexto mucho más amplio acerca de los diferentes tipos de violencia que existen y las diferentes entidades que intervienen en su manejo. Entonces, información hay toda la que quieran para poder seguir revisando y obviamente 2 horas no nos alcanzan para poder abordar todos estos temas, ni 16 horas siquiera tampoco. Esto ya es de cada uno que se ponga a estudiar en el transcurso de los meses, de los años, ahí tienen tema suficiente para poder seguir revisando. Y este que les estoy mostrando acá es un protocolo guía para que ustedes creen su propio protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual.
Este es un protocolo para la atención durante la consulta odontológica, pero se puede perfectamente adaptar a cualquier tipo de consulta. En este protocolo se establece el paso a paso de los pasos que son aplicables desde la consulta y qué se tiene que hacer en cada uno de los pasos. Es decir, lo que les voy a comentar ahorita durante la capacitación, pues esto ya está escrito acá, lo único que tienen que hacer es copiar, pegar y adaptar a el formato que ustedes tengan establecido para sus protocolos en el consultorio. Lo revisan, lo leen, lo adaptan, si hay algo que no les aplica. Por ejemplo, aquí hay un directorio de instituciones para Bogotá, pues entonces ustedes si está en Neiva o si está en Ibagué, pues lo va a poner aquí Neiva y pues va a buscar los diferentes teléfonos, aunque aquí la gran mayoría son líneas 018.000 o líneas nacionales que se pueden mantener. Pero pues la idea es aterrizar todo este directorio específicamente a la ciudad en donde nosotros nos encontramos. Lo mismo, el directorio de hospitales cercanos para revisión en caso de sospecha de abuso sexual, pues lo reemplazamos de acuerdo a los hospitales que tengamos cerca a nuestro consultorio, el nombre, la dirección y el teléfono de los sitios en donde vamos a proceder a remitir a un paciente en caso de que se nos presente. ¿Qué más tiene este protocolo? Establece o menciona los pasos que nosotros no vamos a poder cumplir. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro, espérame, listo, me pasé. Por ejemplo, el paso número 10 dice, para los requeridos este no está en el ámbito de nuestra competencia. El paso 10, el paso 8 asegura anticoncepción de emergencia, no está en el ámbito de nuestra competencia. El paso 7 asegura profilaxis por VIH durante la consulta, no está dentro. Usted fíjate que aunque hay una resolución que dice que son 15 pasos, nosotros tenemos un protocolo en donde revisamos, ¿cierto? Y establecemos que hay pasos de la resolución que no están dentro del ámbito de nuestra competencia y lo tenemos documentado. Entonces, este protocolo es muy interesante, se los recomiendo que lo revisen, lo adapten y pues tengan listo su protocolo para mostrar durante la revisión y obviamente pues para poderlo consultar adecuadamente durante el tiempo que estime necesario. Entonces, esa es la información. Bueno, también les voy a mostrar, y ahorita con más detalle se las voy a explicar, les voy a mostrar los formatos para recoger evidencia. Entonces, nosotros no vamos a hacer, ya vamos a ver que no vamos a tomar muestras, ni a hacer tactos vaginales, ni a recoger muestras de semen, no. Pero si de pronto nosotros evidenciamos que hay alguna prenda manchada, o hay un objeto que hay que resguardar, que ustedes durante el examen físico notaron que traía la víctima y que ese objeto corre riesgo de que se pierda, de que se contamine, de que se manche. Entonces, eso pues va a ser nuestro deber guardarlo de acuerdo a unas recomendaciones que les voy a dar y vamos a tener que diligenciar estos formatos para rotular esa evidencia que vamos a recolectar. Entonces, no siendo más, bueno, lo único que no les voy a entregar durante esta capacitación, pero que lo vamos a ir realizando durante el transcurso de la misma, es la ruta o el flujograma de atención. Entonces, el flujograma de atención es un documento muy sencillo, es una hoja o 2 hojas de Word, por ejemplo, o si lo quiere hacer a mano, lo puede hacer a mano. Su merced simplemente abre la hojita de Word y coloca aquí como título consultorio, doctor o doctora Fanny, por ejemplo, Fanny Novoa. Entonces, listo. Y ahí coloca consultorio, doctora Fanny Novoa, y coloca flujograma de atención integral en salud a las víctimas de violencia sexual, ¿cierto? Esto sobra. Y pueden colocar un esquemita como este, que ya les voy a explicar cómo se hace. Aquí en Word, ustedes le dan clic en insertar
le dan clic en Smart Art, le dan clic en procesos y en procesos escogen este que se llama lista vertical de chevrones 1. Entonces, cuando le dan clic, les aparece, le dan clic en aceptar y listo. Entonces, aquí van a poder ir diligenciando el paso a paso del flujograma de atención que van a desarrollar en su consultorio. Entonces, el paso 1, y ahorita les explico qué hay que hacer en el paso 1, pero van a ir colocando acá. El paso 2, ¿cierto? Y lo van a ir colocando acá, el paso, y así sucesivamente los pasos que les voy a ir mencionando. Entonces, yo no les voy a hacer evaluación. Estos cursos tienen que culminar con una evaluación generalmente para garantizar que sí tomaron el curso y que sí recogieron adecuadamente la información o que sí captaron adecuadamente la información. Entonces, yo lo único que les voy a pedir es que me envíen este flujograma, como lo hayan hecho a mano, en Word, en Excel, en donde ustedes quieran hacerlo, mejor dicho, pero que me lo envíen el consultorio, el flujograma de su consultorio, para yo poderles dar el certificado de la capacitación, ¿vale? Entonces no voy a hacer evaluación, no voy a hacer examen, pero a diferencia de las capacitaciones anteriores que hemos dictado, que con la sola asistencia a la capacitación les da el certificado, esta porque tiene como un trasfondo un poquito más serio, sí les voy a pedir que en vez de la evaluación me regalen este flujograma diligenciado para su consultorio. Entonces me mandan una foto, me mandan el archivo, lo que ustedes quieran, y yo ya con eso les mando el certificado. ¿Listo? Y si veo algún error, pues les retroalimento también para que lo corrijan. ¿Listo? Entonces, no siendo más, empezamos entonces con la capacitación. Recuerden que si hay alguna duda, alguna inquietud, me interrumpen, abren el micrófono y resolvemos inmediatamente. Entonces, el color de las diapositivas es a propósito porque está establecido. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, bueno, listo. Entonces, está establecido que en vez de hablar de un caso de abuso sexual, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos más pacientes en sala de espera y necesitamos decirle a la persona de línea de frente, venga, vamos a activar un caso de abuso sexual, y para que los demás no se enteren de lo que está pasando, hablamos del código fucsia. Entonces, cuando ustedes evidencien o tengan sospecha de que se presentó o están viendo un caso de posible abuso sexual, entonces hablamos de un código fucsia. Entonces, ya hablando de un código fucsia, simplemente los que estamos ya capacitados, recibimos la capacitación, sabemos de qué hablamos y los demás pues no van a enterarse de qué es lo que está pasando. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos entonces del código fucsión, el código de abuso sexual, esos son los 15 pasos que establece la resolución que hay que cumplir, pero que obviamente no vamos a poder cumplir todos, cada uno de ellos, y tampoco los vamos a poder cumplir, los 6 o 7 que cumplamos, no vamos a poderlos cumplir en el orden que aparece acá, porque como les dije, este flujograma está enfocado en las instituciones que manejan urgencias y que manejan hospitalización. Entonces ya se van a dar cuenta que no vamos a poder cumplir ni con la secuencia ni con los 15 pasos. ¿Listo? Entonces empezamos y les voy a ir preguntando para que nos quede supremamente claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, el paso número 1 se corresponde con el paso número 1 del flujograma y consiste en preparar a la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud dirigidos a víctimas de violencia sexual. ¿En qué consiste el paso 1? En lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, el paso número 1 es capacitarse. ¿Para qué nos capacitamos? Para poder sensibilizarnos y para poder entender adecuadamente la magnitud del problema del abuso sexual en Colombia
y para poder estar atento y para poder detectar los casos que pasen por nuestro consultorio. Entonces, es muy importante que nosotros, después de esta capacitación, se van a dar cuenta que vamos a tener como mucho más desplegados los radares, porque puede suceder que si pasó un caso de abuso sexual y no lo descubrimos durante la atención y el día de mañana esa persona le pasa algo grave, se muere o alguna cosa sucede, durante la investigación puede aparecer que días antes ella consultó a nuestra institución y nosotros no nos dimos cuenta, no activamos el protocolo, no hicimos como lo que está establecido en la norma y nos pueden de pronto sancionar por omisión. Entonces, y además que obviamente, pues, la idea y la vocación de nosotros es ayudar a los pacientes. Entonces, esto es un caso de cuando se presenten estos casos, esas personas necesitan de toda nuestra ayuda y de todo nuestro apoyo. Entonces, el paso número 1, capacitarse para entender el problema y para estar atentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paso número 1, aquí en el flujograma de atención, caramba. Entonces, en el flujograma de atención, se me dañó el flujograma, pero me lo arreglo. Smart Art Procesos, inserto. Listo. Y aquí entonces, paso 1, entonces es capacitación a todo el personal. ¿Listo? Ese es el paso número 1. Entonces, ahora vamos para el paso número 2. Entonces, bueno, perdón. Entonces, en el paso número 1, para poder entender la magnitud del problema, les traje estas estadísticas de un estudio que hizo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el 2015, en donde estableció las características de las víctimas que habían sufrido un presunto delito sexual. Entonces, en esa tablita, por ejemplo, les muestro cómo están repartidas las edades de las presuntas víctimas de abuso sexual. Y aquí pues les resalto que la mayor proporción de víctimas en hombres, cuando trata de hombres, está entre los 0 años y los 14 años, y en mujeres está entre los 0 años y los 17 años. Entonces, la mayor cantidad, digamos que el pareto de víctimas de violencia sexual está entre los 0 y los 17 años. ¿Listo? En esta figura, el Instituto de Medicina Legal determinó que obviamente como son menores los que sufren de abuso sexual, entonces obviamente pues la escolaridad de la gran mayoría de víctimas fue preescolar o fue básica primaria. Pero también llama la atención en esta gráfica que a mayor grado de educación, menor riesgo aparente de sufrir de un abuso sexual. En esta tabla se muestra los factores de vulnerabilidad de las víctimas de violencia sexual y les resalto los dos más importantes, y es que las personas consumidoras de sustancias psicoactivas como drogas o como alcohol, ¿cierto? Y las personas bajo custodia son más vulnerables y más propensas a sufrir algún delito sexual. Entonces, las personas bajo custodia son esas personas o esos niños que los dejan en casa de un familiar para que los cuiden porque la mamá y el papá tienen que salir a trabajar, o quedan en manos de un primo, de un vecino o de una guardería. Entonces, eso es un factor de vulnerabilidad, un factor de riesgo para sufrir de abuso sexual. En esta tabla se muestran los presuntos agresores y fíjense, los 3 primeros en orden de aparición son los familiares de la víctima, los conocidos de la víctima o un amigo de la víctima. Estos son los presuntos agresores más frecuentes de delitos sexuales. Entonces, casi siempre cuando una persona, un niño ha sufrido de abuso sexual,
lo más seguro es que haya sido alguien conocido de la familia o un amigo cercano el que le ocasionó o le perpetuó el abuso. Y esta la traje para que miremos cómo quedaron catalogados los diferentes delitos sexuales. Y fíjate que todos los pusieron dentro, la gran mayoría los pusieron dentro de abuso sexual. Pero como vamos a ver a continuación, abuso sexual son varios delitos que están tipificados y que me parece importante que los mencionemos y los conozcamos. Entonces, existen tres grupos de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. El primer grupo son las violaciones, y las violaciones hacen referencia a que hubo penetración. En segundo lugar están los actos sexuales abusivos, en donde, a diferencia de la violación, no hay penetración. Y el tercer grupo de delitos sexuales está el proxenetismo. Y el proxenetismo ya vamos a definir de qué se trata. Entonces, acceso carnal está definido como la penetración del miembro viril o por vía anal, por vía vaginal, por vía oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Entonces, si fue un juguete lo que lo penetraron, igual es acceso carnal, ¿cierto? Si fue por la vagina, si fue por el ano, si fue por la boca, igual se considera acceso carnal. Acto sexual, entonces como ya les mencioné, no hay penetración, pero sí son conductas como tocamientos o conductas libidinosas que realizan en el cuerpo de la víctima sin llegar a la penetración del pene u otra parte del cuerpo o objeto. Entonces, que la tocó, que la rozó, que la frotó, ¿cierto? Son actos sexuales y obviamente es un delito. Las violaciones que hacen referencia a la penetración, entonces pueden ser accesos carnales de tipo violento, cuando se utiliza la violencia física o la violencia emocional. Existe el acceso carnal abusivo en menor de 14 años, y es que el artículo 209 del Código Penal colombiano establece que está completamente prohibido, es delito tener relaciones con alguien menor de 14 años, así sea con su consentimiento. Entonces, es un delito, así haya consentimiento de quien sea, porque a veces hasta los papás consienten ese tipo de abusos. Está tipificado que el acceso carnal en menor de 14 años es un delito. El acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir se refiere cuando le suministran un hipnótico sedante, una droga para dormir al paciente y poder acceder más fácilmente. Y pues de los más usados en este delito son, por ejemplo, las benzodiazepinas, lorazepam, clonazepam, etc. El acceso carnal en persona en incapacidad de resistir, a diferencia del anterior, en donde una persona lúcida la ponían en incapacidad de resistir, esos son personas que ya están en incapacidad de resistir cognitivamente. Entonces, por ejemplo, una persona en coma, hospitalizada, puede llegar a sufrir abuso sexual por parte de personal de salud, por ejemplo, o una persona con un deterioro cognitivo o con algún problema de discapacidad mental podría también llegar a poder ser víctima de acceso carnal en persona en incapacidad de resistir. Con respecto a los actos sexuales abusivos, entonces existe el acto sexual violento, que es donde a través de la violencia física o a través de la violencia psíquica o psicológica o la extorsión, se obliga a una persona a enviar fotos, a enviar videos, a hacer cosas que obviamente no haría voluntariamente la persona. Por lo general son menores de edad, pero también en casos obviamente de adultos. Y otros actos sexuales abusivos, por ejemplo, está el acto sexual en menor de 14 años, está el acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, el acto sexual en persona en incapacidad de resistir y el acoso sexual, que hace referencia sobre todo, por ejemplo, al ámbito laboral. Hay ciertas conductas que son agravaciones punitivas, es decir, la pena se empeora cuando
existe, por ejemplo, concurso de otras personas, es decir, se pusieron de acuerdo por lo menos 2 personas para abusar de un tercero. Eso da lugar a que se complique la pena. Cuando el agresor está en una posición de autoridad, por ejemplo, puede ser el jefe, por ejemplo, cuando existió contaminación venérea después del acceso carnal, entonces le transmitió una enfermedad una enfermedad de transmisión sexual, o cuando fue en un menor de 14 años, obviamente, también agrava la condena. Cuando el perpetrador del abuso es familiar hasta en un 4º grado de consanguinidad, también empeora la pena. Cuando la víctima queda en embarazo, cuando la víctima tenía algún tipo de vulnerabilidad física, psíquica, o era menor de edad, o se aprovecharon de su ocupación o de su oficio para obligarla, o cuando el abuso fue realizado con intención de generar control social, temor u obediencia. En el caso del proxenetismo, entonces existen 2 conductas que son punitivas. La primera es la inducción al proxenetismo, en donde a través de mensajes, de llamadas, de conversaciones, una persona convence a otra para que se venda, ¿cierto? Eso es inducción. Y constreñimiento es cuando ese tercero obliga a la otra persona a prostituirse. Entonces eso se llama constreñimiento, cuando la persona es obligada a través de un tercero. Entonces, alguien que por favor abra el micrófono y nos repase qué es el paso 1 y qué tenemos que hacer en el paso 1. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Marta. Hola, Doc. ¿Cómo estás? Bueno, respecto a lo que nos estás aquí instruyendo, entonces el paso 1 es básicamente la capacitación del personal que está laborando en el consultorio. Es decir, el profesional, si hay personal administrativo también, y el personal pues clínico. Y básicamente es capacitarlos no solamente en hablarles de qué consiste el código fucsia, sino también de cuáles pueden ser las diferentes formas de abuso y lo que pueda uno ver en el paciente. Excelente, doctora Marta. Felicitaciones. Lo entendió supremamente bien. Listo, Doc. Entonces, ya teniendo claro el paso 1 de nuestro flujograma, entonces ahora empecemos a hablar del paso número 2. Entonces, el paso número 2 habla de la verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar una atención integral a las víctimas de violencia sexual. Entonces, en el paso número 2 hay 2 escenarios. Cuando somos profesionales independientes, ¿cierto? Estamos habilitados como independientes, o cuando estamos habilitados como IPS, y obviamente los servicios que tenemos son de consulta externa. Entonces, como profesionales independientes, en el paso número 2, tenemos que tener inicialmente estas 3 documentos que estamos viendo en la pantalla. Entonces, en primer lugar, tener el protocolo de atención y manejo, que ya les mostré de dónde pueden acceder a la información, ¿cierto? Este protocolo les puede servir para adoptarlo y establecer el propio de su consultorio. Entonces, ahí ya tendrían el primer documento, que es el protocolo de atención y manejo, la ruta de manejo, que es la que estamos elaborando en este momento. Entonces, aquí colocamos paso 2, ¿cierto? Entonces, elaborar el protocolo o tener el protocolo de manejo de víctimas de violencia sexual, tener el flujograma de atención o la ruta de atención, que es este que les estoy mostrando y que estamos haciendo en este momento. Y en tercer lugar, tener el formato de remisión. El formato de remisión, ustedes ya pueden tener uno, que es con el que ustedes remiten al paciente a una interconsulta
o cuando remiten un paciente a urgencias porque está muy mal, ¿cierto? Ese mismo formato de remisión le sirve para este paso número 2. ¿Listo? Pero cuando somos una IPS, si de pronto hay IPS aquí en la capacitación, pues hay que tener algo adicional a lo anterior. Y es que las IPS están obligadas a crear un comité institucional, un comité de violencia sexual, se llama. Y la función de ese comité es tener personal capacitado y listo para orientar y para apoyar al profesional al que se le presente un caso de abuso sexual. Adicionalmente, ese comité se encarga de recoger toda la información del caso y analizarla para verificar si se cumplió con el protocolo correctamente o si hubieron fallas o hay oportunidades de mejora que haya que retroalimentarle a los profesionales que intervinieron en el caso. Esa principalmente es la función del comité, y pues de esas reuniones del comité se elaboran unas actas, se elabora un acta de conformación y se organiza pues una carpetica con la evidencia del funcionamiento de ese comité. Pero vuelvo y le repito, esto es para las IPS. Para los independientes, solamente el protocolo, la ruta de manejo y el formato de remisión. Entonces, ¿qué aspectos claves tenemos que tener en este paso número 2? Entonces, el primer aspecto clave es que hay que garantizar la seguridad de la remisión. Y más alertas todavía en garantizar esa seguridad de la remisión cuando se trate de un menor de edad. Entonces, desde el consultorio hasta el servicio de urgencias pueden pasar muchas cosas. Y puede ser que durante ese trayecto la víctima no llegue, ¿cierto? Por muchas razones. Entonces, si se trata de un menor de edad, por ejemplo, puede suceder que los victimarios sean los mismos papás o que uno de los abusadores sea el que está acompañando al niño en ese momento, ¿cierto? Entonces, en esos casos, lo que tenemos que hacer es solicitar el acompañamiento. Si nosotros tenemos la sospecha de un posible abuso sexual, tenemos que solicitar el acompañamiento de la policía de infancia y adolescencia o del bienestar familiar, ¿sí? Lo otro que hay que tener en cuenta y establecer es que tal vez cuando se nos presenten esos casos, si nosotros somos solos en el consultorio, vamos a tener que parar la consulta e ir y llevar a esa víctima de violencia sexual y entregarla al servicio de urgencias para poder garantizar la seguridad de la remisión. Si nosotros no estamos seguros de que el paciente va a llegar a urgencias, nos toca llevarlo prácticamente a nosotros mismos y entregarlo a urgencias. ¿Vale? Y el segundo aspecto clave en este segundo paso es que tenemos que tener claras las diferentes instituciones que están comprometidas en la atención de las víctimas y tener un directorio de ellas. Entonces ya les mostraba en el protocolo que hay que tener como un listadito de las entidades, como por ejemplo la Policía Nacional, y tener las líneas de atención de la Policía Nacional. Entonces, en este momento les voy a pedir que saquemos el celular, ¿cierto? Marquemos el 123 y le demos agregar el número y lo guardemos como Policía Nacional. Hagámoslo de una vez, por favor. 123, Policía Nacional. Cuando guardemos el de la Policía Nacional, hacemos lo mismo con el de Bienestar Familiar. Marcamos 141, le decimos agregar número y lo guardamos como Bienestar Familiar. Cuando guardemos el 141, entonces hacemos lo mismo con el de la Fiscalía. Marcamos el 122, le damos guardar el número y lo guardamos como Fiscalía. ¿Listo? Y ya los tenemos guardados en nuestro celular. De manera que cuando los necesitemos, no vamos a ir a buscar el protocolo para ver a dónde vamos a llamar, sino que sacamos el celular, buscamos en los contactos Fiscalía, Bienestar Familiar, y ahí está el número al que tenemos que marcar. ¿Ya los guardamos?
¿Listo? ¿Ya quedó guardado? Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Aquí les traje adicionalmente el caso de las comisarías de familia en donde se denuncia la violencia intrafamiliar, pero para poner un denuncio en una comisaría de familia nos toca ir personalmente a colocar el denuncio. Hay que ir hasta allá, vamos a tener que colocar nuestro nombre para colocar el denuncio de violencia intrafamiliar. Entonces, algunos de nosotros, por no querernos involucrar demasiado, resultar de pronto muy enredado en el caso, que de pronto digamos, no, yo no me quiero embalar. Entonces, hay ciertas fundaciones que nos ayudan a colocar denuncias de manera anónima. O, por ejemplo, cuando, ya lo vamos a ver, la víctima no nos da consentimiento, no quiere colocar denuncio, dice que ella no quiere denunciar a nadie. En esos casos nosotros podemos colocar denuncias anónimas a través de estas fundaciones. Entonces les traje una fundación que se llama Te Protejo y ya se las voy a mostrar. Entonces esta es la página, por ejemplo, para hacer denuncias virtuales de la Policía Nacional. Entonces en este caso, por ejemplo, denuncias virtuales de la Policía Nacional, simplemente nosotros en una página de Google colocamos denuncia virtual, Policía Nacional, y aquí nos sale de primero, aquí aparece el icono, le damos clic, él nos da una bienvenida, le damos a aceptar, y aquí ya podemos denunciar de una manera fácil y rápida violencia basada en género, por ejemplo, y material con contenido de explotación sexual infantil. Entonces, uno le da clic ahí, entonces aquí nos dice ya tenga en cuenta el material de explotación sexual, la normatividad, debemos enterar. O si le damos clic en violencia basada en género, entonces nos dice, venga, hay unas líneas a donde usted puede llamar también para hacer la denuncia, la policía, la línea de la fiscalía, le dice los tipos de violencia que existen, física, patrimonial, psicológica y sexual, la normatividad, y le da para poder continuar con el denuncio. Entonces, aquí podemos denunciar violencia basada en género y material de contenido de explotación sexual infantil. Y la otra fundación que les mencionaba es la Fundación Te Protejo. Entonces, simplemente colocar Fundación Te Protejo en Google, ¿cierto? Y esta que nos aparece acá, teprotejo.org, ¿cierto? Aquí nos aparece que ya están haciendo una página en México, pero la que nos interesa es en Colombia. Y fíjate que nos dice, aquí podemos reportar de manera confidencial situaciones con personas menores de 18 años. Entonces, aquí podemos, le damos en Colombia, y aquí podríamos denunciar, por ejemplo, material de explotación sexual, pornografía infantil, explotación sexual comercial, ciberacoso, intimidación escolar o bullying, venta de tabaco, alcohol y otras drogas, maltrato, abuso y trabajo infantil o cualquier otra situación. Entonces usted simplemente le da clic en el icono que corresponda y él le dice, vea, ojo que hay unas líneas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a donde usted puede hacer el denuncio de manera directa, ¿cierto? O también hay una línea de prevención de abuso sexual, que también es un IM018.000, a donde usted puede hacer la denuncia. Pero si usted de todas maneras no quiere llamar directamente allá, sino que quiere hacer el reporte con esta fundación, lo puede hacer y ellos le harán llegar la información a la entidad correspondiente. Entonces aquí usted puede colocar el reporte y ahí en ningún momento le piden su información. Usted lo puede hacer de manera completamente anónima, puede reportar el caso, puede colocar que lo coloca por este medio porque la víctima no le dio permiso de hacer una denuncia formal, ¿cierto? La fecha del incidente, usted puede juntar material aquí que va a recoger durante la atención, usted puede colocar ahí evidencia que haya recogido, entonces la puede juntar y la puede enviar. Entonces, de esta manera, usted también se cura en salud. En caso de que le pase algo a la paciente, usted ya vamos a ver que ustedes van a dejar registro en la historia clínica de que la paciente
el paciente no les dio consentimiento, van a diligenciar un consentimiento donde van a colocar que el paciente no les dio consentimiento de realizar el protocolo o de realizarlo completo. Entonces, para que quede como evidencia de que ustedes sí estuvieron atentos, pero que no se pudo cumplir con el protocolo de manera completa. Y pues pueden colocar también que se hizo la denuncia de manera anónima en esta fundación. Este es un ejemplo. Listo. Bueno, entonces ese era el paso número 2, que se trata de verificar y mantener las condiciones mínimas necesarias. Entonces, otra persona, otro doc, porfa, alguien que abra el micrófono y nos explique el paso número 2. ¿Alguien? Buenas noches, doctor. Hola, doctora Sandra, ¿cómo está? Bien, doctor, usted. El paso 2, entonces, consiste en la verificación y mantenimiento de las condiciones de atención de víctimas de violencia sexual. En el caso de que seamos independientes, nos referimos a tener protocolos de atención y manejo, a tener la ruta de manejo, que es el flujograma, y los formatos de remisión de estos pacientes, que nos pueden servir los mismos de interconsulta o de remisión de urgencia. Correcto, perfecto. Y en el protocolo entonces establecemos cuál es el directorio de entidades, los teléfonos, los servicios de urgencias más cercanos a la institución y el directorio de esos servicios. Muy bien, doctora, excelente, muchas gracias. Listo. Entonces, en el orden que establece la resolución seguiría el paso 3, pero en la práctica no vamos a poderlo hacer en ese orden, sino que vamos a tener que brincar primero al paso número 4. El paso número 4 dice realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima. Entonces, pues primero nos capacitamos, segundo, tenemos el protocolo, tenemos el flujograma, tenemos el formato de remisión, ¿cierto? Y ahora se nos presentó ya el caso. Entonces, se nos presenta el caso, activamos el código fucsia y empezamos con la valoración clínica inicial de la víctima. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de examinar, hacer historia clínica, hacer cualquier intervención a una víctima con sospecha de abuso sexual? Se los resalto aquí en amarillo, y es que tenemos que tener un consentimiento informado de la presunta víctima. Entonces, nosotros vamos a tener que elaborar un consentimiento. En internet hay varios que ustedes pueden utilizar. Venga a ver si lo encuentro. Consentimiento informado de violencia sexual. Y aquí dentro del consentimiento, aquí creo que aquí Hospital del Quindío. Sí, el Hospital del Quindío tiene publicado un consentimiento que nos puede servir de guía para hacer el de nosotros. Entonces, en el consentimiento, ¿qué es lo que tiene que decir? Título, formato de consentimiento informado para la sesión de examen, para la atención integral de víctimas de violencia sexual en el ámbito ambulatorio, y colocan consulta externa de odontología, consulta externa de psicología, el servicio que ustedes tengan habilitados. Entonces, aquí, pues, número de radicación del caso no aplica, la fecha sí aplica, ¿cierto? El nombre de la persona, por ejemplo, a quien se le va a realizar la atención integral. Si de pronto es un menor de edad, entonces el nombre del representante legal de la víctima, ¿cierto? Y aquí empezamos a pedir consentimiento. Entonces, vamos a pedir consentimiento, información de que el consentimiento. Vamos a colocar consentimiento para elaborar historia clínica, consentimiento para realizar examen físico enfocado en atención a un posible caso de abuso sexual, consentimiento para tomar fotografías,
consentimiento para poner el denuncio respectivo a la entidad correspondiente, consentimiento para remitirla al servicio de urgencias de acuerdo a lo establecido en la resolución. Entonces, listamos cada una de las intervenciones que vamos a realizarle al paciente y él nos tiene que colocar aquí si nos autoriza o si no nos autoriza, ¿cierto? Y solamente vamos a poder hacer lo que él nos autorice. También quieren que se los pase, les paso este ejemplo de consentimiento, entonces, venga, se los descargo de una vez, este ejemplo de consentimiento, listo, venga, se los coloco de una vez en la carpeta, cortar, y lo pongo en la carpeta de una vez, aquí. Entonces, se los voy a colocar en la otra carpeta de bibliografía, ¿vale? El ejemplo del formato de consentimiento informado. Aquí les coloco. Ejemplo, formato, consentimiento informado, violencia sexual. Listo, entonces también les queda ahí en la carpeta de bibliografía. Listo. ¿Qué más tiene este consentimiento? Observaciones. Listo, la firma. Si quieren colocar la huella, etcétera. Listo. Entonces, ese es el consentimiento. Entonces, si el paciente no nos da consentimiento, nosotros no podemos hacer nada. Ni historia clínica, ni examen físico, ni nada. El señor viene, el paciente viene para que le mire una profilaxis, por ejemplo. O viene por un dolor de cabeza. Usted le atiende el dolor de cabeza, le pide consentimiento, le dijo que no. Usted se dio cuenta que estaba golpeado, que estaba maltratado. Usted se dio cuenta que posiblemente había sido abusado y le dice, venga, vamos a activar el protocolo y vamos a hacer una historia clínica enfocada en el abuso que yo estoy evidenciando que usted recibió. Y le dice, no, doctor, yo no quiero que usted me haga nada. Yo simplemente vengo para que no atienda esto y nada más. Le dice, listo, entonces vamos a diligenciar un consentimiento y usted me firma de que usted no quiere que yo le haga absolutamente nada relacionado con el abuso. Y eso lo dejamos en la historia clínica guardado, nadie se tiene que enterar, pero sí nos curamos en salud de que el paciente no nos dio autorización. Entonces, si el paciente nos da autorización, entonces ahora sí procedemos a diligenciar la historia clínica completa, ya sea en formato digital o en formato físico, como la tengan, y la historia clínica pues tiene que ir con, entre comillas, el motivo de consulta del paciente, en palabras del paciente, la enfermedad actual, relacionando desde hace cuánto viene ocurriendo el abuso, cuáles son las posibles afectaciones que tiene el paciente, de qué se queja el paciente en este momento. Hacemos una revisión por sistemas en donde le preguntamos al paciente, por ejemplo, si está viendo bien, si está comiendo bien, si está durmiendo bien, si le duele algo, ¿cierto? Si ha vomitado, si ha tenido algún otro síntoma de algún otro de los sistemas corporales diferentes al motivo de consulta. Hacemos una revisión completa de los sistemas. Hacemos un examen físico completo y hacemos un examen mental. Entonces, en el examen mental, por ejemplo, podemos preguntar cómo está de ánimo, si se siente deprimido, si siente angustia, si siente que lo están persiguiendo, si no está comiendo adecuadamente, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que nos pueda dar a entender y darle a entender al servicio de urgencias que vamos a remitir que realmente se trata de una urgencia y que tienen que priorizar su atención en el momento en que nosotros lo remitamos. Entonces, en el examen físico, entonces, la recomendación que yo les voy a dar en esta capacitación es que traten como de describir muy bien los hallazgos, las lesiones que ya les voy a orientar más rápidamente, ¿cierto? Y que tomen fotos, en caso de que no sepan cómo describirlas, pueden tomar fotos de la lesión.
En la consulta odontológica también hay que hacer eso, sí señora. Entonces, el examen físico, obviamente, de los odontólogos va a estar mucho más orientado a la cavidad bucal. Entonces, puede ser que la persona haya sido sometida a una felación, por ejemplo. Entonces, habrá que buscar si tiene signos en el paladar o si tiene descuidada, abandonado su boca en un niño, por ejemplo, donde hay negligencia, pues esos niños llegan con la boca llena de caries o de infecciones, qué sé yo, ustedes son los expertos en eso. Entonces el examen físico va a ser enfocado obviamente a la especialidad o a la profesión que ustedes tienen, pero sí la revisión por sistemas, pues tendrán que hacerla a través de preguntas. ¿Le duele algo? ¿Puede respirar bien? ¿Tiene algo en el abdomen? ¿Está comiendo bien? ¿O tiene algún otro síntoma para poder considerar en la historia clínica lo que él les está mencionando? ¿Sí? Bueno, durante esta entrevista con los pacientes hay actitudes que suman y que son positivas y hay actitudes que restan o revictimizan. Entonces hay que ser muy conscientes de estas actitudes. Les traje estas 4 que son como las más importantes. La primera de ellas es que en el momento en que tengamos un caso de abuso sexual, vamos a tener que dejar todo lo que estamos haciendo, vamos a tener que apagar el celular, no podemos recibir llamadas, ni mensajes, ni estar distraídos, porque vamos a tener que estar concentrados en la atención del paciente que sospechamos ha sido víctima de abuso sexual. En segundo lugar, tenemos que conocer el protocolo de manejo de las víctimas de violencia sexual. Entonces, por eso estamos haciendo la capacitación, por eso vamos a hacer el protocolo, por eso estamos llenando el flujograma, ¿cierto? Entonces, para que nos quede completamente claro cuál es el manejo que hay que darle a la víctima, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. En tercer lugar, ¿hay alguna pregunta? Listo, es que escucho que hay un micrófono abierto. ¿El doctor José Daniel tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, listo. En tercer lugar, en actitudes que suman, está reservar el derecho de la confidencialidad. Tenemos que demostrarle al paciente que puede confiar en nosotros, que puede contarnos a nosotros, ¿cierto? Y que nosotros no le vamos a contar a nadie que el paciente no quiere, ¿cierto? Lo otro es que, por ejemplo, los consultorios odontológicos a veces hay más de una unidad, es decir, que puede haber más gente en el mismo ambiente. En esos casos vamos a tener que ubicar al paciente en un lugar con mayor privacidad, ¿cierto? O pedirle al otro profesional y al otro paciente que se salga mientras que atendemos al paciente víctima de abuso sexual. Para siempre, o sea, tratar de generar un ambiente completamente confidencial. Y en cuarto lugar está desarrollar el protocolo establecido en el consultorio. Entonces, una cosa es conocer el manejo y otra cosa es implementar y desarrollar el protocolo como se establece con anterioridad. Entonces, 4 actitudes que suman, que son positivas durante el manejo de las víctimas de abuso sexual. Y les traje unas fotos para que tengamos en cuenta y nos familiaricemos con los signos de abuso. Esto es una quemadura de cigarrillo, es un signo patognomónico de abuso físico en los niños. Estos son escaldaduras, son quemaduras por líquidos o por agua, contusiones por golpes, ¿sí? Entonces, si no sabemos describir las lesiones, tomémosle fotos. Y si tenemos software, pues es fácil subir las imágenes que nosotros tomemos al software. Y si no tenemos software, pues vamos a tener que o imprimir las fotos y adjuntarlas al formato de remisión. Podríamos subirlas a una carpeta, por ejemplo, en Drive, ¿cierto? Y para poderlas compartir a través de un enlace y que las personas que revisen la historia clínica puedan acceder a la información que su merced documentó de manera gráfica. Estas son heridas por maltrato. Por ejemplo, a este niño lo golpearon con una correa
hasta que se cansaron, mejor dicho. Esos son signos de mordeduras. Pueden haber lesiones oculares por golpes, por traumas, por caídas. Aquí hay un desprendimiento del cristalino, pero puede haber también desprendimiento de la retina, ¿cierto? Entonces, por eso es importante preguntarle al paciente si está viendo adecuadamente por ambos ojos. Pueden haber lesiones auditivas, es una ruptura timpánica y generalmente pues se puede hacer si tenemos equipo de órganos para poder evidenciar ese tipo de hallazgos. Y obviamente si tenemos acceso a radiografías o el paciente trae una radiografía y vemos fracturas o vemos dislocaciones como estas, esta por ejemplo es el codo de niñera, es una dislocación que es signo de abuso en niños que agarran de la mano y los tiran hacia arriba y les dislocan el codo. Entonces, atentos a ese tipo de signos para sospechar abuso o maltrato físico. Lo que les decía anteriormente, hay signos que pueden detectarse, por ejemplo, en la consulta de odontología, signos de felación, eso es una lesión eritematosa redondeada con el centro blanquecino, ¿cierto? Indicio de que el paciente fue sometido a una violación, a una felación recientemente, ¿cierto? Entonces, desde nuestra especialidad, pues, enfocarnos en el examen físico que sepamos hacer. Tenemos que familiarizarnos, pues ojalá con los planos y con cómo describir la localización anatómica de las lesiones. Entonces, términos como proximal, distal, dorsal, plantar, palmar, caudal, craneal, ¿cierto? Superior, inferior, medial, lateral. Todos esos son términos que nos ayudan a describir las localizaciones de las lesiones. Pero como les digo, si no tenemos como la habilidad para describirlas, una foto nos salva del asunto. Y no podemos dejar la historia clínica sin describir las limitaciones del paciente. Entonces tenemos que ser muy claros por qué el paciente tiene que ser atendido en urgencias. Entonces el paciente tiene problemas para caminar, el paciente tiene problemas para comer, el paciente tiene problemas, tiene ansiedad, tiene angustia, tiene sensación de persecución, tiene problemas sociales, se pelea en el colegio el niño, le están haciendo bullying, o si es un adulto tiene problemas laborales, lo van a echar del trabajo, no le duran los trabajos. ¿Por qué es importante que continuemos con la atención del paciente en el servicio de urgencias que lo vamos a remitir? Entonces, lo que les decía, ya le pedimos al paciente consentimiento para tomarle las fotos y para poder pues, documentar adecuadamente el caso y las lesiones. ¿Qué más vamos a hacer durante la consulta? ¿Qué más podemos hacer durante la consulta? Darle orientación al paciente. Entonces, ¿en qué lo vamos a orientar? Entonces, lo vamos a orientar diciéndole, mire, lo voy a remitir a urgencias, ¿sí? Y allá le van a tomar unas pruebas de sangre, le van a tomar unas pruebas de orina, van a verificar que no le hayan transmitido una enfermedad de transmisión sexual, que no haya quedado embarazada, por ejemplo. Entonces le van a tomar diferentes tipos de pruebas. Va a recibir, de pronto le van a dar medicamentos a manera de profilaxis, es decir, para evitar que quede en embarazo, o profilaxis para enfermedades de transmisión sexual. Entonces también va a recibir algunos medicamentos. Y en caso de que su merced quede embarazada, le podemos decir que, le tenemos que decir que esa persona tiene el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, si se pasa el tiempo, ¿cierto?, de la profilaxis anticonceptiva, la profilaxis para evitar el embarazo, y la persona queda en embarazo, esa persona tiene derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y hay que decirle a la paciente, mencionarle ese derecho. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces, aunque nosotros no vamos a hacer como realmente un seguimiento estricto del caso, sí nos corresponde a nosotros evaluar que el paciente
haya llegado a urgencias, verificar si realmente qué pasó con el denuncio, si la víctima ha seguido siendo abusada o maltratada. Entonces, por esa razón, la norma establece que lo volvamos a revisar en diferentes tiempos. Entonces, se sugiere que lo citemos a control en 4 semanas, en 3 meses, en 6 meses y en 1 año. Simplemente para que dejemos registrado, ¿cierto?, cómo siguió el paciente, qué atención nos cuenta el paciente que recibió, cómo le fue y qué pasó. Bien, hasta aquí hemos hablado de lo que hay que hacer. Ahora hablemos de las cosas que no hay que hacer en este paso. Entonces, les hablaba de que hay actitudes positivas, pero también hay actitudes que revictimizan. Entonces, ¿qué actitudes revictimizan al paciente que ha sufrido abuso sexual? En primer lugar, que nosotros estemos distraídos, que nosotros no estemos centrados en atender al paciente, que no le paremos la suficiente atención y que le digamos que nos repita información que ya él nos había dicho. Entonces, cuando uno le dice, qué pena, repítame nuevamente, o el paciente ya nos dijo qué pasó y nosotros volvemos a preguntar lo mismo, ¿cierto? Esas actitudes hacen entender al paciente que no nos interesa su caso, ¿cierto? Y hace que el paciente se sienta mal, ¿cierto? Más mal de lo que ya está. En segundo lugar, no podemos criticar las decisiones del paciente, o sea, no podemos utilizar expresiones como, pero ¿cómo se le ocurría salir sola a altas horas de la noche? ¿O cómo se le ocurría poner ese tipo de ropa? ¿O por qué no le dijo a su mamá que la acompañara o a su hermano, lo que sea? O sea, nosotros no podemos ponernos en el plan de criticar las decisiones que haya tomado el paciente. En tercer lugar, no podemos coaccionar al paciente para acusar al agresor. Nosotros le decimos, usted tiene el derecho de colocar el respectivo denuncio, pero si el paciente no lo quiere hacer, hasta ahí llegamos. Nosotros no podemos insistirle, ni podemos tratar de convencerlo, porque esas actitudes no suman, sino que entorpecen la atención. En cuarto lugar, desconocer el proceso de atención de la víctima de violencia sexual. Cuando no sabemos qué hacer, se nos presenta el caso, no sabemos si podemos tomar fotos, no sabemos si nos toca tomar evidencia o no, no sabemos a dónde llamar, no sabemos a dónde remitir, no sabemos a quién denunciar. Ese tipo de actitudes revictimizan al paciente. ¿Qué otra cosa no podemos hacer? Aunque seamos, por ejemplo, médicos, ¿cierto? Generales, nosotros no vamos a hacer tactos vaginales o rectales para buscar evidencias de abuso sexual, porque ese examen se lo van a volver a repetir en urgencias. Incluso si nosotros somos ginecólogos, pues podríamos hacer un examen como muy superficial, diría yo, porque en urgencias allá van a volver a hacerle quitar la ropa al paciente, van a volverlo a colocar en una camilla en posición de litotomía, allá sí le van a revisar qué lesiones tiene, qué desgarros, qué líquidos puede tener en la vía vaginal, en la vía rectal. Entonces, pues no nos compete a nosotros hacerlo inicialmente en la consulta. No vamos a tomar muestras de sangre, no vamos a tomar muestras de orina, no vamos a tomar muestras de saliva, absolutamente ninguna muestra vamos a tomar en el consultorio. ¿Listo? Y con eso terminamos entonces el paso número 4. Entonces, alguien que abra el micrófono, por favor, y nos repase los 3 pasos que hemos mencionado hasta este momento. ¿Nadie? Bueno, doctor, yo vuelvo y repito. Entonces, el paso 1 es la capacitación del personal.
El paso número 2 es tener el protocolo de atención y del manejo de la víctima, tener también el conocimiento de la ruta de atención y tener el formato de remisión, y ahí entramos a garantizar la seguridad de la remisión y sobre todo si es de un menor de edad. Y también tener pendiente los 3 números de teléfonos que nos dio y lo de la Fundación Te Protejo, por si podemos hacer la denuncia y si no lo podemos hacer también de forma, pues, que no nos identifiquemos. Anónimo. El paso número 3, usted nos explicó que por ahora no lo íbamos a tocar, entonces pasamos al paso número 4, que es la valoración completa del paciente, pero primero se debe tener el consentimiento informado, sea que el paciente permite o no permite. La valoración completa, que consta de la historia clínica, el examen dental, la revisión por sistemas, el examen físico. Y también tener muy pendiente las cosas que hacen que el paciente se sienta que tiene importancia delante de nosotros, apagar los celulares, prestarle toda la atención, conocer cuál es el manejo del paciente, darle también como esa confianza de que nosotros no vamos a estar hablando del caso de él, o sea, reservar el derecho de confidencialidad y finalmente desarrollar el protocolo del consultorio. Y ahorita, pues lo último que usted acabó de explicar, que era que no se pueden tomar muestras, no se puede volver a preguntarle lo que él ya nos dijo, porque eso va a hacer que se sienta mucho peor. Perfecto, doctora Marta, excelente, muchísimas gracias. Muy bien, listo. Entonces, del paso 4, fíjate, todavía tampoco vamos a hacer el paso 3 y tampoco vamos a hacer ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10. Y el paso 11 solamente lo vamos a poder hacer algunos de nosotros, no todos. El paso 11 consiste en derivar hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas. Entonces, ¿en qué consiste el paso 11? Es que algunos de nosotros trabajamos en centros médicos, tenemos nuestro consultorio en centros médicos y podemos tener cerca la posibilidad de solicitar ayuda a profesionales como por ejemplo los ginecólogos o los psicólogos. Entonces, si nosotros podemos solicitar una interconsulta y que nos la contesten inmediatamente, o sea, que el colega ginecólogo del consultorio de lado venga y nos ayude con la atención de la víctima, la norma nos dice que lo debemos hacer. ¿Listo? Entonces, en ese caso, colocamos en la historia clínica, se solicita interconsulta con ginecología y de manera inmediata, ya que se cuenta con el profesional de apoyo dentro de la misma edificación, por ejemplo. Entonces viene el ginecólogo y nos ayuda con el examen superficial que les hablaba, con orientación de las preguntas y pues participa en el caso. O si tenemos acceso, por ejemplo, a personal de psicología, pues mucho más, y si se trata, por ejemplo, de un menor de edad, pues mucho mejor que sea el psicólogo el que nos ayude con el interrogatorio y hacer como todo la anamnesis del caso al menor de edad o a la persona que de pronto esté con algún tipo de alteración mental o de estado de ánimo. Entonces, no todos vamos a poder hacer este paso 11 porque no todos tenemos la disponibilidad de una interconsulta inmediata, pero los que sí podamos hacerlo, pues entonces podríamos colocar ese paso como opcional dentro de nuestro flujograma de atención, de la ruta de atención en nuestra consulta. ¿Listo? Entonces, ese era el paso número 11 y ahora sí nos vamos al paso número 3. El paso número 3 es recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencias médicas. Entonces, ahora sí, vamos a remitir correctamente, adecuadamente, de manera completa, a la víctima al servicio de urgencias. Entonces, en este paso 3, tenemos que armar un paquete con los documentos que vamos a enviar al servicio de urgencias. Entonces, ya tenemos el consentimiento informado, vamos a tomarle una fotocopia al consentimiento informado, no mandamos el original, solamente la fotocopia.
Vamos a llenar la ficha de notificación obligatoria que les mostré al principio de la capacitación. Se las vuelvo a mostrar en este momento. La ficha 875. Esta ficha diligenciamos los datos del paciente, diligenciamos los datos que nos pide acá, ¿cierto? Le tomamos una foto a la ficha y enviamos, una foto no, una fotocopia, y enviamos la fotocopia dentro del paquete de documentos que vamos a enviar al servicio de urgencias. Custodia de la evidencia. Entonces, aquí viene el caso que les mencionaba, en donde nosotros durante la consulta nos damos cuenta que hay algo que nos llama la atención, que puede ser evidencia, una mancha en una camisa, en un saco, en una prenda, ¿cierto? Y nos da temor, existe el riesgo de que esa prenda se pierda, de que esa prenda se contamine, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es solicitarle al usuario, al paciente, que nos dé la prenda para guardarla dentro de una bolsa, pues una bolsa de basura, obviamente limpia, sin usar, de cualquier color, roja, gris o verde o blanca o negra, lo que ustedes tengan, ¿cierto? Metemos la prenda o metemos la evidencia que recojamos, la sellamos con cinta, con grapas, y la vamos a rotular con este primer formato. Entonces, imprimimos este formato, diligenciamos hasta donde lo podamos llenar. Si no sabemos el código del departamento, el código del municipio, la fecha, la hora en formato militar. Si es una sola bolsa, pues colocaremos aquí uno. Si hay una sola prenda, entonces colocaremos aquí uno. Describimos de qué se trata, es un saco, es una blusa, de qué color, ¿cierto? Y aquí colocamos, bueno, evidenciamos una mancha de color amarillo de 3 centímetros de diámetro, bueno, lo que quieran ustedes colocar acá. Y aquí podemos colocar el nombre de la víctima de violencia sexual, ¿cierto? Que estamos, a quien pertenece la prenda. Bien, aquí en delito a investigar, entonces aquí aprovecho para decirles que nosotros nunca vamos a poder garantizar que se trate de un abuso sexual. Siempre vamos a tener que, cuando nos toque colocarlo o escribirlo, vamos a colocar que se trata de una sospecha de abuso sexual, una sospecha de maltrato físico, una sospecha de maltrato emocional, una sospecha de acceso carnal, ¿cierto? Siempre va a ser sospecha. ¿Para qué? Para curarnos en salud, ¿sí? Para que no tengamos problema, que después resulte que resultó inocente el presunto agresor y nosotros ya lo estamos aquí catalogando como abusador. ¿Listo? Entonces siempre va a ser sospecha. Entonces llenamos este rótulo y lo pegamos con cinta transparente a la bolsa en donde recogimos la evidencia física, y a continuación imprimimos este otro registro. Aquí colocamos la fecha, la hora, el nombre suyo, la cédula, y aquí las observaciones de la bolsa. Entonces envío bolsa color rojo que contiene evidencia en un caso probable de sospecha de abuso sexual. Entonces firma y tiene que colocar el nombre del paciente o el número de cédula mejor para que no quede el nombre, y lo firma. Y cada vez que esa prenda o esa evidencia pase por las manos de una persona, esa persona va a tener que registrarse acá. Esto es lo que llamamos continuidad de la cadena de custodia. Entonces cada quien coloca su nombre y aquí colocarán en qué condiciones recibió el paquete o recibió la bolsa. Pues está cerrada, en buenas condiciones, no pasa nada, ninguna observación, perfecto. ¿Sí? Hasta que llegue a manos del criminalista o la persona que vaya a analizar la bolsa, se va a dar cuenta de quiénes la tomaron, ¿cierto? De qué entidades pasó esa evidencia hasta que llegó a manos de él y que se garantizó. En las observaciones aparece que se garantizó la integridad de la evidencia. ¿Listo? Este formato se imprime y ese sí se manda el original.
junto con el paquete de documentos que vamos a mandar al servicio de urgencias. Listo, y lo que les mencionaba, garantizar la referencia al servicio de urgencias. Si nos toca irnos con el paciente porque sospechamos que no va a llegar, que papá no lo va a llevar, entonces si nos toca irnos con el paciente o mandar a alguien del consultorio, nos va a tocar hacerlo. Listo, entonces ese era el paso número 3. Bien. Del paso número 3, entonces nos brincamos al paso número 15. Entonces, el paso número 15 es efectúe un adecuado cierre del caso. Entonces, ¿qué hay que hacer en este paso número 15? Entonces, nos toca ya, pues, tenemos todo el paquete, vamos a cerrar la historia clínica del paciente de sospecha de abuso sexual. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de cerrar la historia clínica? Realizar un análisis del caso. Entonces, paciente, 7 años de edad, sexo masculino, que consultó porque venía por un posible dolor abdominal. Al examen físico encontramos lesiones que sugieren un posible abuso físico. Se activa protocolo fucsia de acuerdo a lo establecido en el consultorio, ¿cierto? Y se remite el caso para continuar la atención integral del paciente al servicio de urgencias más cercano que está. ¿Listo? Análisis del caso. Recordar que siempre será sospecha, abuso sexual, sospecha de lo que sea. Y tener en cuenta cuando vamos a colocar el diagnóstico, tener en cuenta el diagnóstico por el que el paciente consultó, ¿cierto? Si venía por una profilaxis, si venía por un dolor de cabeza, si venía por depresión, si venía por el que sea, el diagnóstico principal es la causa, el que está relacionado con la causa y el motivo de consulta, ¿cierto? El diagnóstico relacionado sí puede ser lo que nosotros le encontramos, que puede ser sospecha de lo que sea, ¿cierto? De abuso, de maltrato físico, emocional o lo que sea. Y el diagnóstico mental, ese también es obligatorio colocarlo. ¿Cómo lo encontramos? ¿Tiene un trastorno depresivo o en impresión diagnóstica, ¿no? Porque no somos psiquiatras, pero puede ser que el paciente lo veo deprimido, entonces va a colocar diagnóstico de posible depresión o ansiedad o angustia, el diagnóstico mental que ustedes quieran colocar allí. Y la causa externa que ya les voy a mencionar, que se trata, les voy a recordar de qué se trata la causa externa. Entonces, ¿qué códigos CIE-10 podemos utilizar para cerrar adecuadamente la historia clínica? Entonces, tenemos en el T740 al 748, tenemos negligencia o abandono, abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico. Entonces, cualquiera de esos códigos nos puede servir para el diagnóstico relacionado. También tenemos el Y05, Y055 al Y059, en donde podemos colocar una posible sospecha de agresión sexual, ¿cierto? Dependiendo del lugar en donde haya sido agredida la víctima. Y está el Y0 desde el 85 hasta el 89, en donde hay una agresión, pero no es sexual, hay otro tipo de agresión cualquiera, ¿cierto? Entonces podemos colocar, por ejemplo, el Y089, agresión por otros medios especificados en un lugar no especificado. El Y089 también nos puede servir para diagnosticar entonces algún otro tipo de agresión. Y por último, si nos trajeron el niño porque es que, doctor, es que yo lo encontré con el primo y tenía la pantaloneta en las rodillas. Entonces, en esos casos, pues hicimos el examen físico, puede ser que encontremos o puede ser que no encontremos nada, pues entonces el diagnóstico va a ser Z044, un examen de observación consecutivo a una posible denuncia de violación o seducción. ¿Listo? Esos son los códigos que podemos utilizar para cerrar la historia clínica. La causa externa hace referencia al RIPS. Entonces, todos nosotros estamos obligados a generar RIPS. RIPS de consulta, RIPS de procedimiento, RIPS de medicamentos, RIPS, dependiendo de lo que hagamos en nuestra consulta, vamos a tener que generar un RIPS.
y para poder establecer la causa externa, el RIF nos pide establecer la causa externa, hay unos códigos establecidos que son, que van desde el 1 hasta el 15. Si no se acuerdan, busquen, si tienen el software de historia clínica, después de donde ustedes colocan, generalmente colocan no aplica, o si es accidente de tránsito, o si es enfermedad laboral, entonces ahí van a buscar el código 9, o el código 10, o el 11, o el 12. Entonces, que son sospecha de maltrato físico, sospecha de abuso sexual, sospecha de violencia sexual, sospecha de maltrato emocional, el que mejor les aplique para el caso, ese es el que van a marcar en la causa externa. ¿Sí? Para el RIPS. Y ese sería el cierre del caso. Y por último, el último paso que vamos a realizar es el paso número 13. El paso número 13 que consiste en efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual. Entonces, antes de seguir con el paso 13, alguien que por favor abra el micrófono y nos repase los 6 pasos que hemos mencionado hasta este momento. ¿Alguien? Hola, ¿se fueron? A ver, yo, Guillermo Guarín. Perfecto, excelente. Bueno, estamos con el paso 11 antes de realizar el paso 3, ¿verdad? Ese es el que es derivar a otros profesionales de la salud. Empecemos desde el 1. ¿Desde el 1? Sí, empecemos desde el 1. Ay, caramba, bueno. Tranquilo, no se preocupe. No me acuerdo muy bien del 1, mi doc. Si alguien me puede echar la manito en ese, yo después hablo del 11 y en adelante. No, yo le recuerdo, Doc, yo le recuerdo. Lea el paso 1. No tengo acá el apunte, mi doc. Pero ¿está viendo la pantalla, Doc? Sí, el paso 1 dice que es preparar a la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud dirigidos a víctimas de abuso, ¿no? Sí, el paso 1 es capacitarnos, Doc. Capacitarnos. Capacitarnos. Ese es el paso 1, es el resumen del paso 1, ¿cierto? Capacitarnos lo que estamos haciendo y capacitar al personal que trabaja con nosotros en el consultorio y que también habla con los pacientes. Sí. ¿Listo? Bueno, el paso 2 es la verificación, que es de mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindarle una atención integral al paciente o a la persona que nos llega al consultorio para poderle brindar una buena atención y poderlo remitir o orientar. Perfecto. ¿Qué hay que hacer en el paso 2? ¿Qué hay que tener? Pues Entonces, primero... una adecuada condición hacia el paciente para que se pueda sentir seguro que podemos ayudarle, ¿no? Sí. Escucharlo con toda atención para poderlo orientar. Listo. Pero ahí en el paso 2 nos pide 3 documentos específicos que hay que tener en el consultorio. ¿Se acuerda cuáles son? No lo recuerdo. Yo le digo. Dígame. El protocolo, la ruta de manejo La ruta de manejo, el flujograma. y el formato de remisión. El formato de remisión. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Muy bien. Listo. Doc, ¿quiere seguir? Pues aparte de remisión. Bueno, listo. No, que siga la doctora, yo después ayudo en lo otra cosa. No. Listo, tranquilo, listo. Entonces, doctora, siga, por favor. ¿Cuál De ahí pasamos. bueno. De ahí pasábamos al paso 4, que era realizar una completa valoración clínica a la víctima. Listo. Que era hacíamos el consentimiento informado, la historia clínica, el examen mental, la revisión por sistemas, el examen físico, las pruebas pues explicarle al paciente las pruebas que le van a tomar, orientarlo, hacerle la profilaxis que va a recibir y derechos, que era, pues por ejemplo, si quedaba embarazada, lo de la interrupción voluntaria y después la cita a los controles.
a las 4 Perfecto. semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Excelente. Listo. Muy bien el paso Listo. 4. ¿Cuál sigue? Listo. Seguía el paso 11, Sí. que era derive hacia otros profesionales de salud requerida para asegurar la atención integral de las víctimas. Si contábamos pues con estos profesionales cerca, una interconsulta inmediata con ginecología o con psicología. Perfecto. Muy bien. Excelente. De ahí seguía el paso 3, que era la recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencias. Ahí se hacía lo que era consentimiento informado, las fichas de notificación, la custodia de la evidencia, que ahí pues se rotulaban las bolsas, pues donde se guardaba la evidencia se rotulaban, bien selladas, garantizar la referencia al servicio de urgencias. Perfecto. Ahí ¿Sí? le faltó un documento importante que es la ficha de notificación. Eso, Ahí- la ficha de notificación, así es. Eso, Ujú. excelente. Muy bien. Ya seguía el Y paso. garantizar que el paciente llegue a urgencias. Ajá. Ajá, sí, la referencia al servicio de urgencias. Perfecto. Listo, ya digamos con el paso 15, que era efectuar un adecuado cierre del caso, era cerrar la historia clínica, haciéndole el análisis del caso, siempre poner que es sospecha, diagnóstico principal, diagnóstico relacionado, diagnóstico mental y la causa externa, que usted nos hablaba del CIE-10. El primero no recuerdo bien, pero los otros era el Y08, ya dependiendo pues del que escogiéramos, Z044, la causa externa la 09, la 10, la 11 o la 12. Excelente, doctora. Muy bien, Ok, perfecto. Bueno, un aplauso ya. para la doctora. Excelente. Muy bien, doc. Listo. Y ahora entonces nos vamos para el último paso, que es el paso número 13. Y en el paso número 13, de pronto les voy a hablar en chino para muchos de ustedes. Pero no importa que les voy a explicar de qué se trata. El paso número 13 es efectuar los procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual. Entonces, ¿en qué consiste el paso número 13? Entonces, hay que hacer dos cosas en el paso número 13. En primer lugar, hay que hacer el RIPS. Entonces, hay muchos de ustedes que saben hacer RIPS, que han tomado capacitaciones para hacer RIPS, o que el software de historias clínicas que tienen les saca los RIPS de manera automática. Entonces, perfecto. Pero los que no están haciendo RIPS, nos toca empezar a buscar la manera de empezar a cumplir con ese reporte. Esos RIPS se tienen que reportar a la Secretaría Municipal de manera trimestral, si no estoy mal. De manera trimestral hay que mandar los RIPS de las consultas. Y algunos de ustedes que tienen contratos con EPS, esos RIPS hay que enviarlos también o hay que subirlos a la plataforma de la EPS, dependiendo de lo que hayan establecido en el contrato. Y en segundo lugar está el reporte al CIVIGILA. Resulta y acontece que el Instituto Nacional de Salud tiene unas aplicaciones, ¿cierto? Esas aplicaciones, por lo general, ni siquiera las IPS lo tienen de manera completa y establecido el proceso bien. El proceso es el siguiente, ¿cierto? Y como profesionales independientes, ustedes también lo deben tener. Y es que ustedes tienen que ir a la Secretaría Municipal, y por lo general es un ingeniero de sistemas, preguntan por el referente del CIVIGILA de la Secretaría de Salud y le dicen que ustedes necesitan que los capacite y les instale el programa de CIVIGILA para poder hacer los reportes de notificación obligatoria de las enfermedades de interés en salud pública. Entonces, todos, independiente de la profesión o el servicio que tengamos, tenemos que ver con enfermedades de interés en salud pública. Por ejemplo, los psicólogos tienen que reportar, es obligatorio reportar, por ejemplo, los casos de depresión, los intentos de suicidio. En odontología no tengo claro, pero yo sé que hay algunos diagnósticos que hay que reportar. En medicina general hay todos los que ustedes quieran, el dengue, la diarrea en menor de 4 años, las infecciones respiratorias agudas en menores de 1 año. Hay una cantidad de diagnósticos que son competencia del CIVIGILA y que son de notificación obligatoria. Entonces, y eso no lo estamos haciendo, eso no se está haciendo de manera correcta. Y ahora
pues ya que estamos capacitados con en el protocolo de víctimas de violencia sexual, si se nos presenta un caso, llenamos la ficha, ¿cierto? Hay que reportarlo al Civigila. ¿A través de qué? Del software que nos van a instalar o a través del aplicativo web, dependiendo de lo que determine la Secretaría de Salud en donde ustedes viven. Entonces, por aquí es, por ejemplo, donde se notifican los casos de COVID, ¿cierto? Si usted vio un caso sospechoso de COVID, usted debió haberle diligenciado la ficha, ¿cierto? Y haber notificado si le llegó con la prueba el resultado positivo. Entonces, aquí también se supone que deberíamos estar notificando ese tipo de casos. O si le vamos a mandar la prueba también, eso hay que notificarlo para que le puedan hacer la prueba del COVID. Entonces, hay una gran cantidad de enfermedades que hay que notificar y que no lo estamos haciendo. Entonces, la invitación es a que busquemos el referente, nos capacitemos en el Civigila y empecemos a hacer los reportes como unidades primarias generadoras de datos. Se llaman así UPGDs. Y son ustedes como independientes y IPS. Entonces, aquí ya para finalizar, les voy a mostrar esa página del Civigila. A ver si la encuentro. Espérame. Entonces, aplicación. Busquémosla por aplicación Civigila. Pues ahí está el aplicativo Civigila, el Instituto Nacional de Salud. Aquí está el instituto, direcciones, acceso al portal web Civigila. ¿Cierto? Aquí están los indicadores. Y por aquí está tapando, están los accesos. Entonces, si queremos acceder al escritorio, a la aplicación de escritorio o al acceso web. Y aquí en el acceso web, cuando ya hayamos recibido la capacitación del ingeniero de sistemas, el referente del Civigila de nuestro municipio, nos van a dar un usuario y una contraseña. O por lo menos vamos a poder estar aquí, a poder registrarnos. Entonces, por ejemplo, si ustedes colocan acá, nombre de usuario, confirmar contraseña, email, su rol. Entonces, por ejemplo, unidades prestadoras, unidades primarias generadoras de datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, seleccionamos un departamento, por ejemplo, Antioquia, y seleccionamos, por ejemplo, cualquier Medellín, ¿cierto? Y aquí van a aparecer entonces todas las entidades que ya son UPGDs y usted se va a poder registrar como una persona que va a reportar a través de esa UPGD. Entonces aquí hay IPS, pero también hay profesionales independientes que actúan como unidades primarias generadoras de datos. ¿Listo? Aquí se ven puras IPS, pero créanme que sí hay profesionales independientes. Aquí, por ejemplo, en el Meta, en Villavicencio, aquí, por ejemplo, les voy a mostrar que sí aparecen profesionales independientes. Guillermo Guarín Rodríguez, por ejemplo, un profesional independiente. ¿Listo? Entonces, esa ha sido toda la capacitación. Ahorita, entonces yo les voy a mandar los documentos que les mostré. Les mando la grabación, yo creería que en el transcurso de mañana les mando la grabación. Ustedes me tienen que mandar el flujograma que elaboramos durante esta capacitación o que van a terminar de elaborar en el día de mañana o cuando ustedes quieran, y con ese flujograma yo les doy el certificado de la capacitación. La doctora Sandra me pregunta, doctor, pero para esto primero hay que pedir la capacitación del referente y la instalación del software, ¿correcto? Sí, señora, así es. Hay que buscar al referente del Civigila, de la Secretaría Municipal, y pedir la capacitación y pedir la instalación del software. Así es. Entonces, no sé si hayan más preguntas o más inquietudes.
Si no, entonces les agradezco su participación y... Doc, una pregunta. Sí, Doc, claro que sí. En el programa son solamente 6 pasos, ¿cierto? O sea, los que tenemos que tener para la consulta independiente. Algunos van a ser 6, otros van a ser 7, dependiendo si hacen el paso 11 o no. Si tienen a la mano los especialistas para la interconsulta. Ok, Doc. ¿Listo? Pero por lo general la mayoría van a ser 6 pasos. Doctor, por favor, es tan amable, ¿me puede repetir hasta cuándo tenemos plazo de enviar ese programa? No hay plazo. Usted lo puede mandar cuando quiera, mañana, pasado mañana, la otra semana, en un mes. No hay ningún problema. Sí, listo. Incluye lo de la alcaldía, ¿no? Lo de la Secretaría de Municipal, lo de ir a pedir el... No, lo único que ustedes me tienen que mandar es este flujograma. Venga, les muestro para los que no les quedó claro. Ustedes me van a mandar este flujograma que elaboramos durante la capacitación. El paso 1, cómo lo van a desarrollar. El paso 2, cómo lo van a desarrollar. El paso 4, los 6 pasos que van a desarrollar. Doc, más o menos así, ¿puede ser manual? Puede ser a mano, no hay ningún problema. Lo pueden desarrollar a mano y si quieren dejarlo a mano no hay ningún problema, o lo pueden pasar después a limpio como quieran. Pero ese es el flujograma que les hace falta para cumplir con el paso número 2. Aquí en el paso número 2 tienen que tener la ruta de atención. Entonces ese ustedes lo elaboran, ¿sí? Así como les expliqué, y me lo envían una foto para yo revisárselo, a ver cómo les quedó, y yo les doy el certificado con eso. O sea, no les voy a hacer evaluación, solamente me mandan el flujograma y ya. Doctor, perdón, ¿a dónde lo enviamos? Me lo envían al WhatsApp o me lo envían al correo electrónico. Yo ahorita les dejo mi correo electrónico en el grupo del chat. El que no esté en el grupo del chat me manda un mensajito de WhatsApp y lo agrego al grupo. O si quiere que se lo mande al correo electrónico, pues yo tengo su correo electrónico. Me dice, Doc, me manda el correo y yo lo busco ahí en la inscripción que hicieron y le mando el correo electrónico. ¿Listo? Doctor, perdóneme una pregunta. Si uno no tiene pues la suficiente capacidad técnica para hacerlo bien, ¿usted se lo puede corregir a uno? Yo se lo corrijo, Doc, pero es que la idea es que su merced lo haga. O sea, la idea es que ustedes poco a poco vayan haciendo sus cosas, porque es que cada cosita que ustedes manden a hacer es dinero. Entonces, el objetivo mío es hacérselo lo más fácil que se pueda. Pero en este caso en especial, yo tendría que hacerles evaluación. Como no les voy a hacer evaluación, su merced va a hacer el flujograma y ese vale como la evaluación de la capacitación. Okay. ¿Listo? Doc, una pregunta. En los pasos, cada paso del programa, ¿hay que explicar cada paso? O sea, por ejemplo, lo de tener el protocolo de manejo o no, solamente es Como tú lo quieras hacer, Víctor, como lo quieras hacer. Sí, si lo quieres dejar solamente mencionado qué es lo que vas a hacer, es un flujograma, es algo muy sencillo. El protocolo tú lo explicas a profundidad, pero el flujograma es algo como más visual, como una orientación rápida, una guía rápida. Doc, te hago una pregunta. ¿Vas a enviar las diapositivas? Yo les mando las diapositivas, les mando la grabación, les mando los documentos, lo que ustedes necesiten, mejor dicho. ¿Listo? No, esos elementos que tú nos vas a enviar, ¿los envías a solicitud de uno o tú los envías? No, ya se los envío completos mañana, ¿vale? Mañana bueno, muchas gracias. Con la grabación les mando completico todo. ¿Listo? Gracias, Doc. Muy amable. Bueno. Eso lo envían al correo de nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Al correo, al WhatsApp, a donde ustedes quieran que se los envíe. ¿Listo? Gracias. Gracias, Doc. Bueno, gracias, con gusto. No, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Muy amable. Muchas gracias, doctor. Muy amable, doctor. Una feliz noche. Gracias, Muchas feliz gracias, noche. feliz noche. Gracias, Doc, muy amable. Para que todo nos salga Gracias, bien. doctor, y feliz noche. Doctor, muchas gracias. Feliz noche, gracias. Gracias.